Ok, acá nosotros vamos a tener lo que son las integrales indefinidas. Entonces, como todo proceso, como toda situación en matemáticas, nosotros vamos a tener ciertas reglas y normas que debemos llevar a cabo. Por ejemplo, la regla número 1. Regla 1, vamos a tener la función constante. ¿Sí? La función constante o cuando yo quiero integrar un número. Recordar que un número simplemente es una constante. Entonces, la fórmula me indica, voy a rellenarlo de verde para que se distinga que es una fórmula, que cuando yo tengo la integral de un número, en este caso vamos a denotar el número como k, k significa constante, la integral de un número de una constante, de dx, recordar que el dx simplemente es añadidura. ¿Qué yo voy a hacer? Cuando yo tenga la integral de un número, simplemente esto, ¿cómo se integra? Se coloca el mismo número con su signo, el mismo número. Se coloca el mismo número, a dicho número se lo multiplica por x y, como les vengo diciendo, en integrales indefinidas se suma la constante. ¿Sí? De esa manera, repito, ¿cómo se hace la integral de una constante o la integral de un número? Ese número se lo coloca, esta es la fórmula y esta es la resolución de la fórmula, ojo con eso. Ese número se lo coloca, ¿verdad? El mismo, tal cual, con su signo, y se lo multiplica por x y se le suma una constante. Ahí yo he desarrollado la integral, pues, de una constante. Esa es la primera regla. Por ejemplo, ya acá voy a colocar normal para indicar que estos ya son ejercicios. Si yo tengo la integral de menos 2 de x, me dicen integra eso de ahí. Entonces, yo veo pues que yo tengo que analizar que esto debe de cumplir con la regla de acá. ¿Qué tengo acá? Un número, ¿verdad? Simplemente un número y tengo la palabra de x. Acá también tengo un número y tengo la palabra de x. Entonces sí puedo aplicar esa regla. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Se saca el número con su signo, en este caso menos 2, se lo multiplica a dicho número por x y se le suma una constante. Resuelta la integral. Aquí está resuelta esta integral y como les venía diciendo a ustedes, en integrales indefinidas yo voy a obtener ¿qué cosa? Una expresión. Yo no voy a obtener una respuesta como tal, que esto es igual a 20, 30, 40, 50, no. Yo voy a obtener una expresión. No importa si el número es entero, fraccionario, radical, positivo o negativo, al final del día sigue siendo un número. Por ejemplo, yo tengo la integral de 3 medios de dx, que es el acompañante, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, aplico la misma fórmula. Como es simplemente un número, no tiene ninguna variable, ninguna letra al lado, ¿qué es lo que se hace? Se saca el número 3 medios, ¿verdad? A ese número se lo multiplica por x y se le suma una constante c. De esa manera yo trabajo aquí esta expresión. ¿Sí? De esta manera yo trabajo esta expresión de acá. Ahora, por ejemplo, como les decía, también puedo tener pues la integral de la raíz de una raíz. No hay ningún problema. La integral de la raíz cuadrada de 2 de dx. ¿A qué es igual esto? De la misma manera, saco ese número radical 2. A ese número, raíz, lo multiplico por x. Ojo, cuidado con introducir la x dentro del radical. No. Yo tengo que multiplicar el número que me da el ejercicio por x. Entonces sería de esta manera. Raíz cuadrada de 2 que multiplica x y le suma la constante c. Si en algún momento yo le digo, ¿saben qué, muchachos? Quiero el ejercicio expresado o resuelto hasta su mínima expresión, pues ustedes van a colocar 1.4, que es aproximadamente raíz de 2, por x más c. Entonces resuelta hasta su mínima expresión. De esa manera, pues yo tengo la integral de un radical. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la integral o cuánto creen ustedes que sea la integral de 0 de x? ¿Cuál sería el valor de la integral de 0 de x? Aplicando, pues, estas reglas que yo tengo aquí. Esta regla, simplemente tengo una regla. ¿Cuál sería dicho valor? Si yo aplico esa regla, ¿qué me quedaría como respuesta acá?
¿Alguna sugerencia? 0x. 0x, ya por ahí más o menos. No está del todo correcto, pero al menos tienes la idea. A ver, 0x más c. ¿Perdón? 0x más c. 0x más c, y realmente eso, ¿cuánto te queda? No sé, 1. No. 0x más c, ¿cuánto te queda, Carla? C. Vamos viendo. Saco el número, ¿verdad? A ese número lo multiplico por x y le sumo la constante c. ¿Y cuánto es cualquier número, cualquier letra por cero? Cero. ¿Y qué sucede cuando yo tengo un cero en matemática? Pues no lo coloco, ya se eliminó, se borró del mapa. ¿Y qué me queda? Únicamente me queda mi variable o mi incógnita c. Entonces, esta es la respuesta. C. La integral de cero es simplemente una constante que no sabemos cuál es esa constante, pero sabemos que hay una constante de por medio. Porque es verdad, tú dijiste 0x más c, es una respuesta, por así decirlo, no terminada, no concluida, porque mi respuesta final es C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se borra del mapa el 0 por X, porque eso es 0X. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la primera regla? Mister, disculpe, el 3 sobre 2, ¿de dónde salió? El 3 medios, esto de acá. Sí. Ya, ok, ¿qué sucede? Me dice el ejercicio cuál es la integral de 3 medios. Este ejercicio me plantea, y como les he venido diciendo, ustedes tienen que analizar, ustedes tienen que analizar lo que se encuentra dentro o entre la integral y dx. Lo que se encuentra entre la integral y lo que se encuentra entre dx es lo que yo tengo que analizar o tengo que resolver. Aquí me pide la integral de 3 medios. Aplico la regla, sigue siendo un número, no importa que sea fraccionario, sigue siendo un número. ¿Qué me dice? Que ese número lo debo de sacar aparte, ¿verdad? Simplemente colocar el mismo número que me da el ejercicio, lo coloco acá, 3 medios, ¿verdad? A eso lo multiplico por x, ¿verdad? Y le termino sumando una constante. Es como el ejercicio de acá. Al 0 lo multiplico por x y le sumo la constante. Acá simplemente pasó de entero a fraccionario. Acá al menos 2 lo multiplico por x y le sumo la constante. ¿Sí? Pero este es un ejercicio planteado. El 3 medios es un ejercicio que yo planteé. ¿Cuál es la integral de 3 medios? Entonces, la regla número 2 me dice que es la variable o una variable elevado a una potencia. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo tengo, perdón, esto no va sombreado, qué sucede cuando yo tengo una variable elevada a una potencia? Pues ya vamos a ver. La regla me indica o me dice que cuando yo tengo la integral de x elevado a una potencia desconocida, la potencia cuando no se conoce se la denota por la letra n, la integral de x de una elevado a una potencia desconocida de dx, ¿a qué va a ser igual? Cuando yo tengo una x elevado a una potencia, ¿verdad? ¿Yo qué voy a hacer? Se me va a producir una fracción. Se me va siempre a producir una fracción. Entonces, ¿cómo comienzo? Se coloca la misma letra, en este caso es x, se coloca la x, ¿sí? Esa x se le eleva a la misma potencia, o sea, prácticamente lo que tengo aquí lo copio acá, pero con la diferencia de que a la potencia siempre se le va a sumar la unidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué yo voy a colocar en el denominador? En el denominador yo voy a colocar mi exponencial. Lo que tengo en la parte superior va a ir en la parte inferior, tal cual, copia y pega. X elevado a la n más 1 sobre n más 1. Y como siempre, terminamos con mi constante, más c. Repito, ¿qué sucede cuando yo tengo una integral de una letra, una variable, que está elevada a una potencia? Esa potencia o esa letra puede ser positiva o negativa, no hay ningún problema con eso. Se va a producir una fracción, se coloca la misma variable, al exponente se le suma la unidad y lo que tengo como exponente va como denominador y le voy a sumar mi constante. Estas son reglas, esto se deben de aprender o consultar o anotar por ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la integral, el ejercicio me dice, quiero saber cuál es la integral de x.
de x. En primer lugar voy a analizar si este ejercicio cumple con esta regla de acá. Yo analizo, tengo la letra, y aunque el exponente no sea visible, yo sé que aquí existe un 1, ¿verdad? O sea, x elevado a la unidad. Entonces, tengo la integral, tengo la letra, tengo una potencia, tengo el de x, es exactamente lo de aquí. ¿Qué es lo que me dice la regla? Ok, primero, antes que nada, tienes que saber que se va a producir una fracción, ¿sí? Luego, colocas la letra que te da el ejercicio, lo elevas a la potencia que te da el ejercicio, en este caso 1, y siempre le vas a sumar la unidad. Y lo que tienes como exponente, lo vas a colocar como denominador. Y le vas a sumar la constante c. He aplicado la regla, cuando aplican la regla se borra el integral y se borra el de x, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo sigo haciendo? Pues simplemente continúo resolviendo ya algebraicamente. X, 1 más 1, lógicamente va a ser al cuadrado sobre 2 más c, ¿verdad? Entonces, como yo continúo haciendo esto, aquí voy a separar algo por arquitectura. Se supone que aquí está la unidad. Voy a separar la parte numérica de la parte literal, así como estaba acá con el 3 medios. Dense en cuenta que tengo 3 medios por x, la parte numérica separada de la parte literal. Acá va a ser en cambio un medio de x al cuadrado, ¿sí? Que va a sumar a c. Entonces, he aplicado la regla ahí, tal cual, ¿sí? Ahora, esta regla tiene una excepción. Esta regla tiene una excepción. Ya voy a indicar cuál es la excepción y quiero que traten de decirme por qué. ¿Por qué ustedes creen que esa regla no se va a cumplir ahí? Cuando yo tengo la integral, perdón, cuando tengo la integral de x y x está elevado a la menos 1, de dx, solo menos 1. ¿Por qué únicamente en este caso esta regla no es aplicativa aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Por ser negativa. No, no tiene nada que ver que sea negativo porque yo puedo tener la integral de x elevado a la menos 2 menos 3. Es simplemente esto, x elevado a la menos 1. ¿Por Más qué? 1. Da 0. Da 0. Por ahí va la respuesta, pero realmente no es la respuesta correcta. Vamos viendo. Si yo resuelvo esto de aquí, No puede ser menos 1. Porque ¿sí? luego se divide para 0. Ya, ¿y qué pasa cuando tengo una división para 0? No se puede. Exacto, no se puede. Vamos viendo, muy bien, Carla. Por ejemplo, si comienzo a resolver, ¿verdad? Coloco la misma base, elevo ese exponente y le sumo la unidad. Lo que tengo como exponencial lo voy a colocar como denominador, ¿verdad? Y siempre, ya saben, mi constante tiene que estar ahí, mi constante c. Ahora, yo continúo resolviendo esto de aquí. Realmente, acá voy a tener x elevado a la 0. Y este no es el problema. El problema es el denominador, porque x a la 0, al final del día, todo número, toda potencia, todo número, toda letra elevado a 0 siempre va a dar 1. Pero 1 dividido para 0 o cualquier número dividido para 0, ustedes que tienen ahí calculadora o celular, introduzcan 1 dividido para 0. Y me cuentan. Simplemente les va a salir error. Porque yo no puedo dividir ningún número, ninguna letra para 0. Yo puedo dividir 0 para 100, 0 para 1000, 0 para 2000. Pero el 0 no puede estar en el denominador porque eso ya entra en ámbito infinitesimal, en ámbito de infinitos. Entonces, no puedo tener nunca un número dividido para 0. Por eso, esta regla no aplica únicamente aquí, en este caso. Aquí no va a aplicar nunca, aquí. Únicamente cuando está x elevado a la menos 1. Y el problema no es realmente que esté negativo, porque, como les decía a ustedes pueden tener una integral de x y esa x estar elevada a la menos 2 de dx. Pues aplicando las reglas, fracción x elevada a la menos 2 más 1, menos 2 más 1, más c, ¿verdad? Esto va a ser igual a x elevado a la menos 1 sobre menos 1 más c. Y aquí pues, aquí ya tienen que aplicar un poco de álgebra para arreglar el ejercicio porque generalmente no se dejan ejercicios con exponentes negativos. Acá se supone que está la unidad
Y acordarse, si yo no quiero un exponente negativo como respuesta, si está en el numerador, lo paso al denominador. Acordarse con eso. Entonces, como este exponente es negativo, yo lo voy a pasar a denominador y se va a cambiar automáticamente a positivo. El menos 1, nadie lo va a cambiar. Sobre x, que va a estar elevado a la potencia 1 positivo, más c. Este va a ser mi respuesta correcta. ¿Sí? Este va a ser mi respuesta correcta. La respuesta pudo haber quedado hasta aquí, pero por arquitectura nunca se deja una respuesta con exponentes negativos. Si el exponente, mi respuesta da un exponente negativo y ese exponente está en el denominador, yo lo paso al numerador. Y simplemente el exponente que estaba negativo pasó a positivo. En este caso, el exponente negativo está en el numerador, yo lo pasé al denominador. ¿Y qué sucedió? Mi exponente se volvió positivo. Y dense en cuenta que sea negativa la potencia no hay ningún problema, va a tener solución. El problema es cuando esté a la menos 1. Ahí sí ustedes nunca van a poder resolver ese ejercicio, al menos por ahora. Entonces, tenemos otro ejercicio. Por ejemplo, no siempre el ejercicio me va a dar muy clara la fórmula que yo tengo que aplicar. En este caso, integral de raíz cuadrada de x de dx. ¿Sí? ¿Cómo yo aplico esta regla acá? Si acá yo tengo la integral de un radical y acá yo tengo la integral de una potencia, ¿qué creen ustedes que se deben de hacer? ¿Qué se debe de hacer? ¿Alguna sugerencia? Si yo quiero aplicar esta regla con la fórmula de acá, ¿qué yo puedo hacer? Resolver primero la raíz. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Carla? Resolver primero la raíz. No tanto por ahí porque te vas a complicar, porque en primer lugar no sabes cuál es la raíz de x, no tienes el valor de x. Acordarse, reescribo mi ejercicio. Reglas de potenciación. Tengo la integral x, ¿verdad? Y la potencia yo la puedo convertir en, perdón, el radical lo puedo convertir en ¿qué cosa? En potencia. ¿Cómo se hacía eso de ahí? Este exponente, el que tenía x, iba como numerador. Y el índice de raíz, o sea, la cuadrática, iba como denominador. D de x. He reescrito mi ejercicio, ¿sí? Y des en cuenta que lo que tenía integral de una raíz, ya lo pasé a integral de una potencia. Lo reescribí, es como que a mí me digan la integral de 5 al cuadrado de dx. Y me digan, ¿sabes qué? No puedes aplicar la integral de una cuadrática o de un número elevado a un cuadrado. Allá, pues entonces aplico la integral de 25 de x o la integral de 5 por 5 de x. O sea, hay que buscar la manera. No siempre el ejercicio me va a dar ahí igualita la fórmula para que yo la aplique. A veces hay que aplicar artificios matemáticos. Entonces, se aplica de la misma manera. Fracción x va a estar elevado a la 1/2. Se le va a sumar la unidad y lo que tenía como exponente va a ir como denominador. ¿Sí? Y se le va a sumar una constante c. Entonces, si ustedes aplican mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo entre 1/2 más 1, eso va a ser igual a 3 medios. Y lo que obtuve, arriba, voy a obtener abajo 3 medios más c, ¿verdad? Y aquí pues ya comienzo a arreglar un poquito mi ejercicio, separando la parte numérica de la parte literal. Aquí yo tengo 1 sobre 1, ¿verdad? Y multiplico extremos con extremos y medios con medios. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Separo la parte literal x elevado a la 3 medios más mi constante c. ¿Sí? De esa manera. Entonces, ahí yo ya tendría mi respuesta. Por ejemplo, también, ¿qué pasa si a mí el ejercicio me da la integral de 1 sobre x al cubo? Aquí, ¿qué sucede? D de x. Aquí, la diferencia es que la variable me está dando como denominador. Pero ojo, la fórmula me dice que la variable no tiene que ir como denominador, tiene que ir como numerador. Aquí está. La x nunca está como denominador. Entonces, ¿qué va a suceder? Al igual que aplicamos acá, como estaba en la parte superior, lo pasamos a la parte inferior. Acá como está en la parte inferior, lo vamos a pasar simplemente a la parte superior.
¿Y qué vamos a tener? La integral de x se le cambia el signo, menos 3 d de x. El 1 ya no se lo mueve abajo, no se lo moviliza abajo, porque el 1 bajo la raya, pues simplemente no valida en nada. Y aplico la regla x elevado a la menos 3 más 1, menos 3 más 1, más c, ¿verdad? Yo voy a tener x elevado a la menos 2 sobre menos 2 más c. Separo nuevamente la parte literal, la parte numérica. Acá se supone que está la unidad al lado del x, va a ser 1 sobre menos 2, que multiplica a x elevado a la menos 2, en este caso como numerador, más c. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ese x que está como numerador negativo, lo voy a pasar como denominador, ¿verdad? Al lado del 2, pero ya, lógicamente, con su exponencial variado. Entonces, ahí terminaría la parte de la explicación de las dos primeras reglas en lo que tiene que ver las integrales indefinidas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?